Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, este video es para aclarar ciertas cuestiones de la asignatura Administración. Con la profe Celeste, ustedes habían estado viendo los sistemas productivos, habían visto el sistema de producción continua, el sistema de producción por lotes y el sistema de producción por proyectos. Una burbuja había terminado con el tema y la otra burbuja lo tenía que hacer de tarea. Cuando comenzaron a tener clases conmigo, retomamos el concepto que ya habían visto con Celeste de productividad. ¿Se acuerdan que era la relación que existía entre la producción obtenida y los recursos aplicados? Vimos dos ejercicios. Uno era el de las tartas de manzana y el otro era el de las remeras Carlitos. Si ustedes necesitan que yo les envíe la resolución del trabajo o les explique cómo se realizan estos ejercicios de nuevo, me avisan y lo hacemos, no hay problema. Antes de enviarles el trabajo práctico, que es el que tienen que realizar y del que nos vamos a ocupar ahora, yo les había pedido que resumieran unas hojas que les había mandado con un grupo. Habíamos comenzado a copiarlo en clases y con el otro no habíamos podido comenzar con este tema. Por eso les pedí que lo resumieran y lo copiaran en la carpeta. Si se les presenta alguna dificultad con respecto a la función de producción en las distintas organizaciones, la función productiva del sector primario, secundario y terciario, me avisan y se los explico, no hay problema. El trabajo práctico que tienen que hacer trata sobre las actividades de producción. Las actividades de la gestión de producción son el planeamiento y el control de la producción, el abastecimiento, el control de calidad de la producción y la ingeniería de fábrica. Específicamente, en este trabajo práctico nos vamos a centrar en el planeamiento y en el control de la producción. El planeamiento de la producción es el conjunto de planes, como la palabra lo dice, que van a estar encaminados a dirigir, ejecutar la producción y va a dar respuesta a distintos interrogantes como por ejemplo cuánto producir, cuándo producir, dónde producir y a qué costo. O lo que es lo mismo, el planeamiento de la producción nos va a permitir saber qué cantidad de cada producto es necesario producir, en qué fecha se puede llegar a iniciar la producción y en cuál va a terminar. También nos va a permitir saber qué máquinas vamos a utilizar para producir y cuánto nos va a costar producir el bien o el producto. Este plan de producción se va a elaborar teniendo en cuenta determinados datos e información. Por ejemplo, mediante las estimaciones de la demanda, vamos a saber cuánto de nuestro producto es posible vender. Con respecto al almacenamiento, vamos a necesitar datos que tienen que ver con, por ejemplo, cuánto debemos tener en stock. Con respecto al producto que queremos fabricar, vamos a necesitar saber cuáles son los componentes de este, cuál es el proceso de fabricación de cada uno de los componentes, cómo se ensamblan esos componentes, cuál es la secuencia del proceso técnico, o sea, del proceso de producción, cuál es el tiempo en que va a tardar la fabricación del producto, cuántos y cuáles son los materiales que necesitamos. También vamos a necesitar información relacionada con las maquinarias, los equipos, las instalaciones que vamos a utilizar en el proceso productivo. Y por último, pero no menos importante, vamos a necesitar saber cuánto nos cuesta elaborar el producto en cuestión, o sea que vamos a tener que recabar datos sobre los costos. Todos estos datos e información que necesitamos para elaborar el plan de producción se van a ir conectando unos con otros, es decir, se van a ir relacionando entre sí. Por ejemplo, si sabemos cuánto pensamos vender, vamos a saber cuánto tenemos que tener en stock. Y si sabemos qué cantidades de productos tenemos que tener en stock, vamos a saber también
qué cantidad de materiales tenemos que comprar, por ejemplo, para producir esa cantidad de productos. Entonces, con la lista de materiales se va a poder confeccionar la hoja de itinerario, donde se va a incluir también, además de los materiales, la demanda estimada, los tiempos, los equipos y maquinarias que vamos a utilizar en el proceso productivo. Con esta hoja de itinerario y la hoja de costos, estamos en condiciones de poder preparar el plan de producción. Entonces, para elaborar el plan de producción vamos a tener que tener en cuenta varios pasos, como por ejemplo, describir el producto con detalles, elaborar un pronóstico de ventas, es decir, una estimación, relevar la capacidad productiva instalada, es decir, determinar si nuestra capacidad de producción es idónea. Dicho de otra manera, vamos a tener que determinar si la cantidad de equipos y maquinarias son las suficientes y si estas son adecuadas para realizar la producción. Si la capacidad productiva no es suficiente, vamos a tener que invertir en equipamientos nuevos, o sea que vamos a tener que hacer un detalle de cuáles son los equipos o maquinarias que necesitamos. Vamos a tener que elaborar un plan de costos que va a incluir las materias primas, los materiales, energía, salarios, seguros, impuestos y demás. También vamos a tener que determinar el número de trabajadores que van a ser necesarios y describir cada una de las tareas o funciones que tienen que cubrir. También vamos a tener que elaborar un programa de inventarios, vamos a tener que realizar el cálculo de los costos en los que vamos a incurrir y por último vamos a tener que calcular el volumen mínimo de producción para poder cubrir esos costos, es decir, el umbral de rentabilidad. En definitiva, los factores que nosotros tenemos que considerar a la hora de elaborar un plan del proceso productivo son 3: los ingresos, los costos y las utilidades esperadas. Con estos 3 factores vamos a ser capaces de poder planear el proceso de producción. Las empresas suelen efectuar inversiones para poder producir, ¿sí? Para poder elaborar productos o servicios. Estas inversiones que realizan las empresas se consideran costos, ¿sí? Son costos de los productos que se producen o que se fabrican. Por ejemplo, si una empresa necesita una máquina para elaborar un determinado producto, la compra de esa máquina es una inversión. Esta inversión representa un costo para la empresa desde el punto de vista económico, que corresponde asignar a los productos para los cuales la máquina se destina. Las empresas invierten, es decir, incurren en costos desde el punto de vista económico porque quieren fabricar más productos para poder venderlos y así obtener mayores utilidades. El objetivo de toda empresa es generar utilidades. Esto va a ocurrir cuando los ingresos superan a los costos. De lo contrario, la empresa va a tener pérdidas. Como se puede ver en la filmina, si a los ingresos le restamos los costos, esto nos va a dar como resultado la rentabilidad o la utilidad. De esta ecuación, ingresos menos costos igual a rentabilidad, podemos deducir que para la empresa es muchísimo mejor si los ingresos por la venta de sus productos es lo más alto posible y los costos de producción son los más bajos posibles. Si nosotros queremos analizar cuál es la mejor alternativa de inversión, o sea, la que resulte más beneficiosa, tenemos que concentrarnos en la ecuación que vimos antes. Ingresos menos costos igual a rentabilidad. Si los ingresos son los que varían, nuestra gestión de producción se va a orientar hacia las utilidades que esa inversión nos permita y no a los costos que implique. En cambio, si los ingresos permanecen constantes, es decir, que lo que varía es el costo, es en estos en donde vamos a centrar nuestro análisis. Por ejemplo, en el caso de una inversión, vamos a seleccionar
vamos a suponer que sea la compra de una máquina, vamos a seleccionar aquella máquina que tenga un menor costo. Los costos son la contrapartida negativa de los ingresos. Cuando adquirimos un bien, el costo de adquisición se compone del precio de compra más los gastos necesarios para ponerlos a disposición. Por ejemplo, pueden ser los fletes o los impuestos de importación. Esto se da tanto para el caso de la fabricación de bienes, o sea, para la producción, o para la adquisición de bienes para su reventa. Entonces, el precio de compra de las materias primas e insumos más los gastos necesarios para ponerlos a disposición va a ser igual al costo de adquisición de esas materias primas o insumos. El costo de producción incluye todos los costos adicionales a las materias primas y a los insumos, que tienen origen en el proceso de transformación que lleva a cabo la empresa para producir los productos que luego comercializa. El costo de un producto terminado, fabricado, es la suma de los costos de adquisición de las materias primas e insumos más los costos de producción. Bueno, por último, les voy a tratar de explicar cuáles son las actividades que son obviamente las que tienen que realizar para este trabajo práctico. Con respecto a la primera actividad, que dice investiga y reúne información sobre qué elementos se deben tener en cuenta para diseñar el plan de producción de una fábrica de medialunas artesanales. Para poder resolver esta actividad van a tener que remitirse a la filmina en donde están los pasos para elaborar un plan de producción y bueno, a partir de ahí van a tener que seguir esos pasos para el caso puntual de la fábrica de medialunas artesanales. Por ejemplo, van a tener que describir el producto, van a tener que elaborar un pronóstico de ventas, es decir, una estimación, elaborar un plan de gastos, o sea, de costos, cuáles son las materias primas que van a necesitar, los materiales, energía, salarios y demás, determinar el número de trabajadores que van a emplear. La segunda actividad dice que con tus compañeros de clases deciden que para recuperar el dinero invertido en la graduación van a producir y vender cajas navideñas durante el mes de diciembre. Las cajas están compuestas de turrón, 150 pesos, pan dulce, 300 pesos, sidra, 500 pesos, budín, 200 pesos, maní con chocolate, 200 pesos y la caja de cartón que sale 20 pesos. Se decide pagar 50 pesos por unidad al compañero o compañera que se encargue de armar las cajas y llevarlas a la dirección del cliente. Además, se han comprado materiales para el empaquetado por un valor de 750 pesos semanales. El local donde se realiza el armado de las cajas cobra 6.000 pesos durante ese mes en concepto de alquiler y gastos de energía. Deciden vender cada caja a 2.000 pesos y logran venderse durante diciembre 1.500 unidades. Bueno, con toda esta información tenemos que contestar una serie de preguntas. Para resolver la primera pregunta, ¿cuál es el importe de los ingresos totales mensuales que obtuvo quinto A? Vamos a tener que multiplicar la cantidad de cajas de unidades que se han vendido por el precio, o sea, 1.500 unidades por 2.000 pesos. Para contestar la segunda pregunta, ¿a cuánto ascienden los costos mensuales involucrados en el proceso productivo? Vamos a tener que volver a leer el enunciado de la actividad y vamos a tener que determinar cuáles son los costos que están involucrados. Por ejemplo, el turrón es un costo, el pan dulce es otro, la sidra, el budín, el maní con chocolate, la caja de cartón es un costo, los 6.000 pesos que se pagan de alquiler y de gastos de energía también son un costo. Bueno, van a tener que buscar dentro del enunciado todos los costos. Una vez que los tienen determinados, van a hacer la suma y de esa manera van a poder calcular cuáles son los costos mensuales involucrados. Tengan cuidado con las unidades de tiempo porque casi todos los costos son mensuales, pero hay uno que es semanal, así que lo van a tener que convertir en cuanto a unidad de tiempo, de semanal a mensual.
para que todos los costos tengan la misma unidad de tiempo. La tercera pregunta nos dice que tenemos que calcular cuál es la rentabilidad que se obtuvo durante el mes. Bueno, para calcular la rentabilidad voy a tener en cuenta los ingresos que establecí en la primera pregunta y los costos que determiné en la segunda pregunta. Los ingresos menos los costos van a ser iguales a la rentabilidad. Bueno, a partir de acá voy a dejar que traten de resolver las preguntas ustedes solos. Si tienen alguna duda, me dicen y bueno, yo tratamos de resolverlas a través de WhatsApp o me llaman por teléfono, yo los llamo como ustedes quieran.